vestido se va volviendo más grueso, se va resecando, etc. Entonces no podemos dejarlo en la cavidad uterina porque es un caldo de cultivo para el microorganismo, se puede sobreinfectar, luego se nos complica la mamá. Entonces no se debe dejar ahí. Así que en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar estos fármacos para estimular la evacuación de ese contenido y después si quedan restitos los vamos a retirar con un uretano o con una vena, ¿sí? Entonces sí utilizamos en ese tipo de situaciones. O por ejemplo, les decía, ¿no? Es una mamá que sí quería tener el bebecito, estaba cuidando y de repente empezó a sangrar, viene, le hacemos su ecografía y no hay embriocito, ya algo le ha pasado al bebé, no está el bebé ahí, pero sigue habiendo contenido, están ahí las célulitas y está sangrando esa mamá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que limpiar esa cavidad uterina, nos puede ayudar eso para después facilitar el cuidado, ¿sí? Entonces, sí hay situaciones en las que se usa. Bien. Cuando hablamos de la inducción de un parto a término, es decir, vamos a usar estas sustancias con el objetivo específico de obligar al útero a que se contraiga, cuando ya se ha completado la gestación, ha llegado a sus 41 semanas, pero no se ha desencadenado el trabajo de parto, ¿sí? Entonces le vamos a obligar al útero a contraerse para que nazca ese bebé. ¿Qué debemos considerar en este punto? Que no tienen que existir contraindicaciones para un parto vaginal. Por decir, resulta que existe desproporción cefalopélvica, la cabeza del bebecito es muy grande, la pelvis de la mamá es estrecha, entonces ese bebé no va a salir por ese canal de parto, ¿sí? Y probablemente por esa razón la cabecita no ha podido descender y encajarse y por eso no se ha activado el proceso de trabajo de parto, ¿sí? Si ahí le inducimos un parto, podemos hacer que el útero se rompa y esa mamá se nos muere desangrada y el bebé también, ¿sí? Entonces, vean, es importante que yo vigile eso. Resulta que es una mamá que no ha hecho control prenatal y tiene una placenta previa. Pucha, si esa placenta previa empieza a sangrar, esa mamá y ese bebé se nos puede morir rápido. Pues no, está absolutamente contraindicado un parto vaginal, tiene que ser cesárea, ¿sí? O resulta que el chichi está con triple circular de cordón. Si le induzco un parto lo puedo asfixiar, ¿sí? Entonces, vean, tengo que cerciorarme de que no hay ninguna contraindicación para un parto y ahí podemos, ¿sí? Bien, ¿qué desventajas tienen estos preparados? Que sí van a producir muchas náuseas, vómitos, diarrea, broncoconstricción, más si es prostaglandina Ct2A. ¿Qué ventajas tenemos? Que no tiene efecto antidiurético como la oxitocina, que también se puede usar con ese mismo fin. Bien, en el aparato reproductor masculino hemos dicho que va a generar dilatación de los cuerpos cavernosos, lo cual puede facilitar una erección. Entonces, el alprostadil, por ejemplo, se ha estado utilizando en disfunción eréctil. En las dismenorreas nos pueden ayudar a regular la función a este nivel, los preparados de prostaglandina C2 y F2-alfa, con la característica importante que tenemos que cerciorarnos primero que la paciente no está gestando, porque si no le podríamos inducir un aborto, ¿sí? A nivel del aparato cardiovascular, en la hipertensión arterial sistémica y la hipertensión pulmonar, que no responden a las terapias convencionales, son buenas alternativas por su efecto vasodilatador y diurético, por ejemplo en las prostaglandinas C, y el epoprostenol, que tiene prostaciclinas, que también nos ayuda a estabilizar hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces es muy importante en esos casos que no responden bien a los fármacos convencionales, estos nos pueden ayudar a mejorar la respuesta en el paciente y alcanzar nuestros objetivos terapéuticos. Bien. Si hablamos de las enfermedades vasculares periféricas, ¿qué vamos a considerar? Dos cuadros diferentes, contrarios, podríamos decir. Puede pasar, por ejemplo, ¿sí? Que, bueno, sabemos que dentro del vientre materno existe una comunicación interplanetaria, ¿sí? Se comunica la circulación izquierda y derecha, porque es la mamá que se encarga de oxigenar la sangre y pasar esa sangre oxigenada al bebecito. No funciona la circulación pulmonar en el vientre materno, ¿sí? Pero cuando nace el bebecito, esas comunicaciones entre cavidades, el conducto arterioso y demás, tienen que cerrarse, porque ahí ya se tiene que separar la circulación sistémica de la circulación pulmonar.
Entonces pasa que a veces se ha visto que pueden haber malformaciones cardíacas importantes en las que es importante o necesario operar al paciente después de que nace. En algunas de esas cirugías es deseable mantener permeable el conducto arterioso, es decir, que se mantenga la comunicación izquierda-derecha hasta que se opere al paciente. Y cuando lo operamos, recién, entonces ya vamos a estabilizar y hacer que termine de maturar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos dar preparados de prostaglandina C1 y prostaciclinas para que se mantenga permeable el conducto arterioso hasta que podamos operar al paciente. ¿Sí? Esa es una de las situaciones. Ahora, la otra situación es contraria. Resulta que ha nacido el bebecito, puede ser que sea un poquito prematurito o está madurito, pero resulta que se estaba cerrando el conducto arterioso y no se ha completado el cierre. Hay una pequeña comunicación de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El bebecito llora y se pone cianótico. Empieza a tomar lechecita y pum, se pone cianótico. Y cuando auscultamos su corazoncito, escuchamos un pequeño soplo. ¿Sí? Entonces escuchamos ahí cada rato. Entonces, ese soplito, que en general es histórico, nos está diciendo que hay un shunt, una comunicación de izquierda a derecha, y cuando la sangre pasa y se mezcla, es que escuchamos el soplo. En ese caso, por ejemplo, si el defecto de cierre es pequeño, no necesitamos operar a ese paciente para corregir ese cierre. Lo que tenemos que hacer es inducir el cierre con fármacos. ¿Qué hacemos? Le damos inhibidores de la COX, ¿sí? Como los AINES. Entonces, al inhibir la COX, ¿qué va a pasar? No se van a sintetizar prostaglandinas y el cierre o el conductito que está medio abierto va a terminar de cerrarse. Y listo, después de un par de semanitas ese bebé va a estar perfectamente y ya no va a haber el soplo, ya no va a haber la comunicación y no necesita intervenir con nada invasivo. ¿Sí? Entonces también puede darse ese caso. Y vean, justamente por este efecto es que está contraindicado el uso de AINES en el último trimestre del embarazo. Porque si la mamá toma AINES en el último trimestre, podría producir un cierre prematuro del conducto arterioso con el bebé en el vientre materno y puede ser terrible para el bebé. ¿Sí? Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos AINES. Bien, en sangre, fíjense, aprovechamos el efecto antitrombótico de los inhibidores de la COX. La aspirina, por ejemplo, que es inhibidor de la COX, ¿qué hace? Bloquea la expresión de tromboxano A2 en las plaquetas. No hay tromboxano A2, y si no hay tromboxano A2, las plaquetas no se pueden agregar, por eso es un antiagregante lateral. ¿Sí? ¿En quiénes necesitaría este efecto antitrombótico? ¿Por qué? Muy bien, cualquier paciente con riesgo de trombosis, y ahí podemos mencionar cardiópatas, pacientes con válvulas, pacientes con arritmias, pacientes obesos, pacientes sedentarios, pacientes que han sido sometidos a cirugías grandes, pacientes con COVID, y así podemos mencionar un montón de pacientes que tienen alto riesgo de trombosis. En ellos esa antiagregación plaquetaria va a ser útil para disminuir el riesgo de trombosis. ¿Sí? Bien, en el aparato respiratorio, fíjense, hemos mencionado que las prostaglandinas C2 en aerosol tienen efecto broncodilatador, y ese efecto broncodilatador está relacionado a cuadros respiratorios, o sea, nos puede servir esta prostaglandina en aerosol para pacientes con problemas respiratorios. Ahora, también nos pueden servir los inhibidores de los leucotrienos. Y dentro de lo que son inhibidores de leucotrienos tenemos dos grandes grupos: los inhibidores de la lipoxigenasa y los inhibidores del receptor de leucotrieno. ¿Qué ocurre si bloqueo la lipoxigenasa? No se producen leucotrienos. El silotón hace eso. ¿Qué pasa si inhibo los receptores de leucotrienos? Sí se sintetizan leucotrienos, pero aunque se sinteticen no pueden actuar en sus receptores y no va a haber efecto. ¿Sí?
¿Qué consigo? Pues los afirucas, montelukast son algunos que tienen este efecto, me van a ayudar a disminuir la hiperreactividad bronquial. Recuerden que hemos dicho que los leucotrienos están muy ligados a la hiperreactividad bronquial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, montelukast se usa mucho en pacientes con asma, con alergias, con rinitis. No son tratamientos cortos, no son 10 días de tratamiento y ya está, no. Lo mínimo son 2 meses. Idealmente de 6 meses a 2 años, dependiendo del paciente. Pero hemos tenido pacientes que, por ejemplo, en invierno hacían crisis cada día. Y después de que han hecho sus ciclos larguitos de montelukast, pasaba todo el invierno y exagerando una crisis, y ni siquiera muy intensa, ¿sí? Entonces el cambio en la hiperreactividad bronquial es realmente significativo. Bien, en el aparato gastrointestinal los utilizamos por su efecto citoprotector gástrico, es decir, estos preparados de prostaglandinas como el misoprostol, que en realidad ha sido diseñado para esto, protegen la mucosa gástrica por el aumento de las prostaglandinas y la función que cumple la prostaglandina en la revitalización de las células, ¿sí? Entonces, con dosis bajitas de prostaglandina C1 se ha visto un buen efecto citoprotector, pero además se ha visto que si nosotros aumentamos las dosis, aparte de favorecer la producción de la mucosa gástrica, también disminuye la secreción ácida gástrica, vale decir, este mecanismo es muy parecido al que hemos descrito para los antagonistas H2, como la ranitidina, ¿se acuerdan? Se ha visto que disminuye la producción ácida gástrica en porcentaje importante o significativo, ¿sí? Entonces, el misoprostol se ha diseñado para este objetivo, pero como se usa mucho en su objetivo ilícito o ilegal, como abortivo, entonces es un fármaco de prescripción controlada, vale decir, se debe comprar con una receta valorada, ¿sí? Evidentemente, en nuestro medio sabemos que todo se consigue sin receta, incluyendo este fármaco. Entonces, sí, se compra sin receta, ¿sí? Y bueno, por ese uso delictivo que tiene, no suele ser fármaco de primera elección en trastornos gastrointestinales, al contrario, lo reservamos para cuadros en los que con las terapias convencionales no tenemos buen resultado, ¿sí? Bien, ¿quieren descansar un poquito? ¿Están hechos con nada? ¿Quién les pasa? ¿Ya están en parciales? Sí.